siempre, y estoy convencida, me las cargaba porque no tenía ni idea de cuándo había que regar. En mi opinión, no hay plantas delicadas. Hay plantas que no están en el clima adecuado. Creo que el riego en ese sentido es clave, porque si a una planta que necesita poco riego la regamos de más, probablemente se muera y probablemente sea irreversible. O dos, tiene todo esto correcto, pero eres tú el que la mata. Es que la ubicación probablemente pueda ser a nivel externo de la planta un 80 o un 90% incluso para algunas plantas del éxito en sus cuidados. Todas esas plantas que sus niveles de confort están por debajo de los 25 grados acaban poniéndose feas, por más que las cuides bien. Y luego, uno de los factores que para mí es más importante con la mayoría de ellas es la luz. Obviamente hay muchos que pueden no salirte, pero también hay muchos que te van a salir, pero no va a salir lo que tú crees. A mí personalmente, todas las complicadas, cuanto más las pongo cerca de la ventana, más me aguantan. Ya no solo el tiempo que tienes que esperar hasta que te salga, que muchas veces son meses. O sea, bueno, encontrar una Monstera variegata aquí era literalmente imposible. Todo el día al sol, pero claro, es una planta que se ha ido adaptando, se ha ido haciendo fuerte. Algunos me han salido bien y otros me han salido mal. Tener en cuenta el crecimiento de esa planta. Y siempre va a estar mucho mejor fuera que dentro. En casa da la sensación, o podemos tener la falsa sensación de que hay mucha luz. Natalia, es un placer tenerte en Moiplants. Eres la persona que hay detrás de Nabril o Jazmil. Eres una de las influencers de plantas más seguidas en Instagram por más de 140.000 seguidores en el momento en que grabamos este vídeo. Eres arquitecta, paisajista, has escrito un libro y creado un curso online sobre el cuidado de las plantas. No sé si me he dejado alguna cosa. No, no te has dejado nada. Vale, ahora hablaremos un poquito de todo esto. Pero antes de empezar, Natalia, tengo una pregunta para ti. ¿Cualquier persona puede tener una selva en su casa? Una pregunta difícil. En general te diría que sí. Creo que hay que proponérselo, obviamente, porque al final las plantas requieren de tiempo. Aunque escojas plantas que sean menos exigentes, al final siempre hay que tener un rato para ellas, aunque sea pues, una vez al mes, ¿no? Entonces, lo primero para mí es tener tiempo. A partir de ahí, pues en función del espacio que tengas, de la luz y demás, también pues, podrás permitirte tener cierto tipo de plantas o quizá no puedas tener todo tipo de plantas. Pero por capacidad individual de cada uno, cualquiera puede tener plantas. Eso sin duda. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse, pero nunca ha tenido una planta? Pues yo aprendiendo un poco de mis errores. Yo le diría primero que se informara un poco, que no empezara con cualquier planta que le gusta, que es como la tendencia que tenemos porque las hay muy llamativas. Pero claro, esto puede dar lugar a frustraciones innecesarias. Mucha gente que se considera mataplantas porque ha elegido una planta muy difícil o porque no se ha informado sobre lo que necesitan. Entonces, para mí lo importantísimo es, oye, ¿te apetece tener plantas en casa? ¿Te quieres iniciar en esto? Infórmate mínimamente de por qué plantas conviene empezar para ir soltándose y coger más seguridad, dónde colocarlas, y a partir de ahí ya vas adentrándote poco a poco porque esto es un mundo inmenso y vas aprendiendo, ¿no? Pero no querer empezar aquí arriba porque puede pasarte que en todo este camino te frustres mucho y al final abandones. No empieces por la planta más difícil, que muchas veces también puede ser la más bonita o puede ser la que más te guste, pero claro, es mejor tener un poquito más de paciencia, esperar y empezar por una pues un poquito más fácil. eso es. Natalia, ¿cuál dirías que es el principal problema por el cual una planta se muere en casa? Yo con el paso del tiempo he aprendido que influyen bastantes más variables de las que pensábamos, pero creo que hay una que por lo menos es la más inmediata o con la que más se nos mueren en el corto plazo, que es por regar. O sea, creo que el riego en ese sentido es clave, porque si a una planta que necesita poco riego la regamos de más, probablemente se muera y probablemente sea irreversible. Hay otros factores que a mí la experiencia me dicen que afectan mucho, sobre todo a algunas plantas, pero lo vamos viendo más en el medio plazo. No es lo mismo que cuando encharcas una planta y se pudre, se pudrió. O sea, eso es como a veces de la noche a la mañana, de repente la vemos como medio muerta, y yo creo que es el factor en el que la gente se equivoca más, yo la primera, y por el que se nos mueren las plantas más rápido. Digamos que una planta se puede morir por dos cuestiones. Una, porque has puesto una planta donde no puede ir porque no tiene la luz suficiente, porque la temperatura es mala, porque no tiene la humedad. O dos, tiene todo esto correcto, pero eres tú el que la matas. Y al final, tú solo puedes matarla por el riego. Claro. Luego también por el fertilizante, pero por norma general es el riego, como tú dices, el que más incide en
que la puedas matar o no. Sí, además yo siempre pienso un poco en principiantes. Yo tengo muchas personas que me escriben y me consultan que no han fertilizado una planta en 8 años, pero en 8 ni en 10, ni además me dicen, pero que hay que fertilizar, pero yo lo he hecho en la vida y la tengo bien. Bueno, maravilloso, quiero decir, que hay algunas plantas que es que lo aguantan casi todo, pero es verdad que el primer problema con el que yo desde luego que mataba todo lo que cogía cuando era más joven, siempre, y estoy convencida, me las cargaba por no tenía ni idea de cuándo había que regar. Y ahora, Natalia, imagínate una persona que quiere tener una de esas plantas tan delicadas, una alocasia de esas que se le mueren a casi todo el mundo, pero aún así dice, oye, me voy a arriesgar, la quiero tener. ¿Le darías algún consejo? Es decir, ¿le dirías que hiciera alguna cosa en especial? No sé, algo que se te ocurriera o simplemente, oye, prueba y que sea lo que Dios quiera. A ver, yo en función del tipo de planta siempre intento dar un poco las claves que a mí me han funcionado. Pero claro, en el caso de las plantas complicadas en general, yo las plantas delicadas las asocio normalmente con plantas tropicales, muy tropicales, que han llegado aquí hace nada y que en general pues no se adaptan bien al tipo de clima de aquí. Obviamente en Alicante pues todo es mucho más maravilloso que en Madrid, seguro. Pero bueno, la mayoría pues no tenemos un clima muy bueno para ellas, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, si te vas a lanzar, pues estupendo, pero te diría que intentes no pasarte con el riego. Yo en ese sentido siempre recomiendo, ante la duda, no riegues todavía, o sea, espérate un poquito más porque es raro que se mueran porque estén deshidratadas 3 días de más, raro. Y luego, uno de los factores que para mí es más importante con la mayoría de ellas es la luz. O sea, creo que cuando tienen muy buena luz, no quiere decir por esto que no los vayamos a matar, porque efectivamente, si te pasas con el riego, te la cargas. Pero creo que darles muy buena luz a veces se nos olvida, por eso de que son de interior. Y a mí personalmente, todas las complicadas, cuanto más las pongo cerca de la ventana, más me aguantan. Entonces, bueno, yo eso como voy en mi experiencia, pues lo cuento. En sí, en mi opinión, no hay plantas delicadas. Hay plantas que no están en el clima adecuado, básicamente. Tal cual. Si tú coges y haces todo lo que tienes que hacer y aún así la planta no sobrevive, es que, como bien dices, no vives en el lugar adecuado. A mí me pasa que aquí en Barcelona tenemos temperaturas en verano extremas muy altas y todas esas plantas que sus niveles de confort están por debajo de los 25 grados acaban poniéndose feas, por más que las cuides bien. Y de repente hay alguien en Galicia que te saca una foto y la tiene perfecta, porque allí las temperaturas no llegan a ese punto. Así es. Natalia, hay como una tendencia que mucha gente en vez de comprar plantas, compran esquejes. Deciden que hay plantas pues, que son muy caras, hablamos de 100, 200 euros, y obviamente porque no quieren o porque no pueden, deciden comprar un esqueje que es más barato. ¿Qué opinas tú del hecho de comprar un esqueje? Porque a mí me ha llegado mucha gente con problemas de que mi esqueje no me saca hojas, se me está pudriendo, no me saca raíces y no dejas de haber pagado, pues a lo mejor tus 20 o 30 euros, que es muy por encima de lo que valdría una planta normal. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Lo aconsejas? ¿No lo aconsejas? Para mí es un tema muy delicado. O sea, quiero decir, yo entiendo que haya libertad de que cada uno porque al final Wallapop existe y existe. O sea, quiero decir que este tema de segunda mano, entre comillas, existe y las plantas, pues por suerte, se reproducen bastante fácil en general. ¿Qué pasa? Que efectivamente se corre el riesgo de comprar un esqueje que quizá el vendedor te lo vende con toda su buena voluntad pensando que está bien, pero luego el esqueje, pues hay millones de factores que influyen, hay plantas un poco más duras que otras en ese sentido y luego no salen adelante. Entonces, yo reconozco que soy poco partidaria de comprar en cualquier sitio. Yo ya lo hice, o sea, cuando empecé con las plantas había muchas que quería, que pues esto fue 2017, pues es que había algunas, o sea, bueno, encontrar una Monstera variegata aquí era literalmente imposible, o sea, imposible, da igual lo que pagaras. Entonces, yo me la he jugado comprando en sitios en Noruega y por allí donde los pille, con páginas en noruego y a ver qué me encontraba. Algunos me han salido bien y otros me han salido mal. Entonces, ahí, pues hombre, cada uno con su dinero, pero yo personalmente, si es una página que no tengo garantías o que nadie me ha recomendado y que además tengo poca mano con las plantas o todavía no sé muy bien cómo sacar adelante un esqueje o ciertas cosas, pasos que pueden ser más delicados, yo personalmente no me la jugaría. Yo coincido contigo. Es decir, si estás dispuesto a perder ese dinero, bien, arriésgate. Porque hay un factor que yo también, como bien dices tú, también he comprado muchos esquejes
Y hay una cosa de la que me he dado cuenta. Obviamente hay muchos que pueden no salirte, pero también hay muchos que te van a salir, pero no va a salir lo que tú crees. Cuando hablamos de plantas variegadas, el variegado puede salir o no. Puede Eso salir es. más, puede salir menos. Y claro, ya no solo el tiempo que tienes que esperar hasta que te salga, que muchas veces son meses, y ahí viene un poco el problema, que si no sabes muy bien crear ese microclima para que pues, la raíz no se pudra, pero que no pierda humedad, pero que no vengan plagas, que no, bueno, que es un poco complejo en realidad. Es decir, hay veces que haces un esqueje y sale solo, como que hay veces que es más complicado. Así es. Entonces, hay tantos factores que si encima, una vez te ha salido, encima, porque a mí me ha pasado, yo de mis propias plantas he hecho esquejes de plantas variegadas y no me han salido variegadas. Automáticamente esa planta ya no tiene ni una cuarta parte del valor que pagaste por un esqueje siendo una planta. Así que yo tampoco lo aconsejo, pero si tú estás dispuesto a decir, mira, oye, como si perdiera 20 euros, me la Claro, juego, pues sí, perfecto, la experiencia es guay, vas a aprender cosas, pero que sepas sobre todo esto. Porque de hecho, por esto, las tiendas de por sí no suelen vender esquejes, hay muy poquitas tiendas. Es más lo que dices, un mercado como de segunda mano el que abarca un poco este tema. eso es, eso es. Pero bueno, dicho esto, Natalia, has creado un curso con el que cualquier persona podría tener una selva en su casa y con éxito, siempre y cuando, evidentemente, sea aplicado y respete todas las normas que mencionas en el curso, porque no sirve de nada tener el curso, luego hacer lo que te da la gana con tus plantas. Entonces, explícame un poquito cuál es el formato, dónde podemos encontrarlo, qué se da en ese curso, cómo es. Pues mira, es un curso todo online, son vídeos que están organizados por módulos, ¿vale? Entonces, va desde un módulo introductorio en el que hablo un poco de lo que se va a ver en el curso y en qué orden se puede ver, y luego a partir de ahí todos los vídeos están organizados por módulos, pues desde la luz, el riego, la temperatura, las plagas, los fertilizantes, o sea, es decir, un poco voy yendo, yo pienso, ¿no? Así lo organicé como de menos a más, es decir, de lo más básico para que puedas empezar a tener plantas fáciles, si puede ser, desde el minuto cero, y a partir de ahí, pues tú te vas a ir topando, ¿no? Te vas a ir topando con que necesitas trasplantar, con que necesitas fertilizar, la cochinilla llegará, porque llegará. Entonces, digamos que todos los módulos van haciendo cada vez un poco, vas profundizando, y todo lo he contado un poco, pues eso, pensando en que le pueda servir desde a un principiante hasta alguien que sepa un poquito, pero que quiera profundizar en algunos aspectos. Y luego, por último, tiene algunos, digamos, módulos que son como bonus, porque son como, digamos, monográficos de alguna planta o de algún género que yo sé que a la gente pues le gusta, pero que tiene dificultades, pues como puede ser la orquídea, como pueden ser las suculentas. Las suculentas darían para un curso de otras 200 horas, porque, bueno, mi curso son un montón de horas, pero claro, las suculentas para mí son un mundo un pelín aparte, entre comillas. Entonces, bueno, pues un módulo que sea una iniciación a las suculentas para que aquel que quiera empezar a tenerlas pueda tener. No profundizo demasiado porque ya te digo que sería otro curso en sí mismo, pero bueno, que la gente se pueda iniciar. Hay otro para la poinsettia, que es la flor de Pascua, pues porque sé que todo el mundo antes o después acaba teniendo una y se la acaba muriendo, entonces pues que tengan ahí un poco todo el recorrido de lo que hay que hacer con la poinsettia. Y así está organizado, un poco de menos a más, y ya te digo, cada módulo con sus vídeos, que en muchos salgo yo hablando, en otros muchos, pues oye, cómo hacer este trasplante de tal planta o cómo hacer este tipo de propagación, pues en esos casos lo muestro yo grabándolo en vídeo para que lo puedan ver conforme lo hago. Van a tener ahí todo lo que necesitan, eso está más que claro. Natalia, ¿te parece si comentamos alguno de estos apartados? Damos como un extra para todas las personas que nos están viendo, que se puedan llevar un poquito algo. ¿Qué tema te apetecería tocar de todos los que hay muchos? Pues mira, hay muchos, pero como ya hemos hablado del riego y me parece que es lo que más se sabe ya, o creo que todo el mundo más o menos no sabe cómo se hace, pero sabe que es importante. Hay un tema, que luego lo hablaremos, que es un poco lo que le da nombre a mi libro y es justo lo que tú comentabas antes. Hay un tema que creo que en el que estamos un poco engañados, entre comillas, o sea, no es algo que nadie nos haya dicho, nos haya impuesto, pero que creo que estamos equivocados, igual, o confundidos, y es con el término planta de interior. Como tú bien decías antes, yo soy, fiel creyente de esa afirmación. Es que la ubicación probablemente pueda ser a nivel externo de la planta un 80 o un 90% incluso para algunas plantas del éxito en sus cuidados. Entonces,
Yo hay un tema al que siempre doy mucha importancia, que es a la luz. Creo que hay plantas que no salen adelante si no tienen la luz necesaria. Entonces, el hecho de colocarlas como si fueran un mueble donde nos viene bien ya hace que la cosa no funcione de forma correcta. Y luego creo que hay un segundo tema que yo es lo que he aprendido en todos estos años, y es que nos hablan de las plantas de interior. Las plantas de interior son digamos, un convenio que hemos establecido los seres humanos cuando queremos decir que una planta pues, es de un clima que no es como el nuestro, con lo cual, pues una monstera, si en Madrid no me va a aguantar las heladas, yo la tengo que colocar dentro y automáticamente lo llamo planta de interior. Pero probablemente en Barcelona, con un soleamiento resguardado, aguante fenomenal todo el año fuera. Y siempre va a estar mucho mejor fuera que dentro. O sea, quiere decir que esto de las plantas de interior, pues está muy bien porque no nos queda otra, por lo menos en Madrid, para tener todas las plantas que tengo. Pero siempre que se pueda, yo siempre lo animo, o sea, si se puede, por el clima y por las condiciones, sácala fuera porque te va a cambiar la vida. O sea, yo siempre lo digo así porque es verdad. Creo que hay plantas que están infinitamente mejor fuera que dentro, mientras el clima lo permite. Bueno, es así. Una planta interior no es más que una planta que no puede estar al sol, es decir, que necesita niveles de radiación bajitos y que tampoco puede estar en según qué temperaturas. Básicamente es una planta que no es de donde tú estás y que no le puede dar el sol. Claro, pero fíjate que lo de no le puede dar el sol, yo ahí tengo mis reservas, porque hay plantas, precisamente por lo que comentabas antes, hay plantas que yo en Madrid, porque hay un 30% de humedad relativa y 40 grados en agosto, yo no las puedo tener al sol, imposible, se me achicharran. Pero esa misma planta tú te la llevas a La Coruña, por decir algo, en verano, que igual están a 25 grados, y la pones a pleno sol, y sí te aguanta, porque tienen una humedad muchísimo más alta que le permite estar al sol y unas temperaturas muchísimo más cómodas para la planta. Entonces, o sea, que por eso te digo que realmente esto me parece como mucho más complejo, o sea, de lo que nos han contado. Está bien tener la planta dentro de casa y si tiene la luz correcta y tal, pues estará más o menos bien. Pero creo que hay climas que te permiten, de hecho en Canarias me parece otro ejemplo magnífico de ello, tantos ficus lirata que aquí se nos mueren todos dentro de casa, que hacemos lo que podemos y es que no hay manera, se cae la hoja, se pone marrón, no sé qué. Y yo cuando fui a Fuerteventura la última vez, es que había árboles gigantescos de ficus lirata aguantando viento, aguantando lluvia, aguantando sol directo. Les daba igual. Entonces, dices, ¿hasta qué punto? Claro, le estoy sacando de su clima, lo estoy metiendo aquí en Madrid, bastante hace el pobre lo que puede. No, aquí en Barcelona he visto yo también en la costa ficus liratas exageradamente grandes, como árbol, que no diferencias de otro. Pero sí, yo lo que pienso es que no es que sean plantas que no les puede dar el sol. Son plantas porque el sol puede darles un ratito o muchísimo. Evidentemente, yo tengo en casa, en el jardín, yo tengo monsteras que el invierno se me hielan un poquito, se ponen feitas, pero en verano están bien. Y en pleno verano le puede dar el sol a las 2 de la tarde. Pero es una planta muy adaptada a estar ahí. Digamos, está ahí desde pequeñita. Sí. Claro, tú coges... Aquí la confusión puede venir en el que tú lo que no puedes hacer es comprar una monstera variegada en un garden y ponerla al sol al día siguiente. Se te va a morir. Sin embargo, con un árbol autóctono sí que puedes hacerlo. Entonces, claro, siempre se tiende a decir a la gente, oye, que no le dé el sol porque no está aclimatada al sol. Pero, como bien dices, por ejemplo, en el caso de la monstera deliciosa, si tú la ves en su hábitat, ella crece abajo en la sombra, pero ella trepa y llega al sol. Claro. Y al sol todo el día al sol. Pero claro, es una planta que se ha ido adaptando, se ha ido haciendo fuerte. Ya tiene un sistema que lo va a asimilar bien. Pero claro, no podemos ver eso y decir, no, mis plantas pueden estar, porque como dices, la humedad. No es lo mismo 30 grados con un 30% de humedad que 30 grados con un 80%. Exacto. La planta lo va a poder aguantar mejor. Exacto. Y como también comentabas antes, el tema de que queremos a veces poner, oye, tengo este lugar como si fuera un jarrón y quiero poner mi planta. Hay un tema que a mí me gustaría comentar, que es el tener en cuenta el crecimiento de esa planta. Porque muchas veces compramos plantas a nivel decorativo. Sí. Y hablando también con el tema de la luz, si pones una planta que tú ya la compras porque normalmente vemos una planta y decimos, esta es perfecta para este rinconcito. Y es un rinconcito en el que hay mucha luz. Piensa que si hay mucha luz, esa planta, como tenga un crecimiento un poco vigoroso,
va a acabar creciendo mucho y vas a tener un problema. A mí me ha pasado. Yo, mira, aquí detrás, esto es un ficulirata. Ya lo he visto, Eh, maravilloso. Está ahora mismo a unos 40 centímetros del techo. El techo hace casi 5 metros. Es decir, Madre mía. o sea, voy a tener un problema, realmente. Lo puedo cortar y tal. Pero claro, cortar un árbol así, dentro de una casa que no tiene esa energía, no esa fuerza, te lo puedes cargar. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta cuando compremos una planta que si lo ponemos en un lugar muy luminosa, y es una planta que para eso antes hay que informarse del tipo de crecimiento, si es una planta que va a crecer mucho, podemos llegar a tener un problema. Y yo he tenido plantas, he tenido philodendrons red imperials, que se han hecho tan grandes que realmente, ¿qué haces con él? Me pasó lo mismo, además justo con ese filodendron, que encima crecen Es una bestia. completamente asilvestrados y es que no había hueco en casa para ponerlo. Yo decía, pero si es que me va a comer. Me pasó lo mismo con ese filodendron. A mí me gusta caminar y darme con las plantas, pero eso es una cosa y otra cosa es que sea suyo el salón. Sí. Y al final, ¿qué haces con esa planta? Porque el mío al final no acabó muy bien, porque no se lo puedo dar a nadie, porque va a tener el mismo problema que yo. No lo intenté poner fuera en el porche, que digo, bueno, que no le dé las heladas, no. Esa planta a la que bajó de 10 grados, 12 grados, empezó a ponerse fea. En verano la tuve también medio al sol y todas hojas quemadas y al final pues tienes un problema. Entonces, bueno, tener también un poquito en cuenta esto a la hora de que si a lo mejor yo lo hubiera puesto en un lugar con menos luz, que a lo mejor no, porque hay plantas que son de crecer y van a crecer igual, pero no me hubiera crecido tanto y hubiera podido tener esa planta durante mucho más tiempo. No sé qué opinas. Sí, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo y además, bueno, y no sé si a ti te habrá pasado porque me da la sensación de que llevamos un recorrido similar. A mí incluso me pasa, o sea, yo llego a tener muchísimas plantas, ¿no? Porque tienes como este boom de las quiero todas y locura y tal. Bien, llega un momento que además la vida te va cambiando por otras circunstancias y de repente dices, es que llega un momento en el que las plantas me estorban. Sí. Primero, o sea, me estorban porque no tengo más capacidad y segundo, tampoco tengo tiempo para cuidarlas todas como me gustaría. Entonces, efectivamente creo que el hecho de informarte, o sea, yo ahora soy mucho más cauta en qué tipo de planta compro. Primero, para que no me complique la existencia demasiado. O sea, yo lo de ver plagas todos los meses lo llevo mal y hay plantas que son súper tendentes y plantas que da igual lo que hagas que no cogen ninguna plaga normalmente. Y luego lo que dices tú, si me compro una planta para aquí, pues esta colgante, por ejemplo, pues mira, una ceropegia que cae hacia abajo, que tiene un tamaño más acotadito y tal, pues no me molestan, no me dan guerra, no requieren mucha atención, perfecto. Ahora, me compré una planta que me encanta, que me vuelve loca y que me encanta verla, pero es que me ocupa medio salón. Y yo no pensaba que iba a sacar tantas hojas y tan grandes. Entonces, claro, ahora tengo un problema, porque la planta, pues lo que dices, está todo el rato en medio. Yo que es la niña de mis ojos, yo no se la voy a dar a nadie. Pero claro, tengo con ella como esa relación todo el rato de amor. Cada vez que la tengo que mover, le he puesto un plato con ruedas debajo, pero es horroroso porque se me va quedando atascada con las alfombras, tal. Bueno, en fin, que yo ya estoy un poco en ese punto de intentar ser lo más práctica posible y sí, tener plantas que me gustan, pero ahora las estoy cogiendo, ya te digo, incluso de un tamaño un poco más pequeño porque me gusta tenerlas, me gusta ver sus hojas y tal, pero sabiendo que no me van a comer la casa. Eso claro. Me parece súper importante. Es verdad. Otra cosa referente a la luz es que esto no pasa en todas las plantas, pero también podemos tener en cuenta, es que hay plantas que dan señales de que no están recibiendo la luz que necesitan. No tienen por qué morirse, no tiene por qué pasarles nada, pero sí que tú puedes ver que necesitan más luz. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con plantas como el philodendron, el Florida Green, mismamente. Es una planta, bueno, también me pasa mucho con el paraíso verde. Son plantas que las puedes poner en lugares que no son muy luminosos, pero automáticamente empiezan a estirarse los tallos. Tú cuando veas una planta que, bueno, primero tienes que conocer cómo es esa planta, porque claro, si no puedes pensar que eso es lo normal. Pero por norma general, cuando compras una planta y viene de un lugar de producción, te viene bastante compacta. Sí. Son plantitas, por lo general, compactas. Y claro, llega un punto en que la pones en casa y ves que esa planta empieza a estirarse. Las hojas no tienen por qué ser más pequeñas, pero que sí como que buscan la luz, ¿no? Y esto podría ser un síntoma de que la planta está bien, porque tú la ves bien y tal, pero no le vendría mal que la acercaras un poquito más a la ventana. Yo, sí, o sea, vamos, soy partidaria de todo lo que puedas, a todas, darles más luz. Sí. Como tú bien dices, no todo el día 12 horas de sol directo seguidos, porque eso no.
Pero mi experiencia es que las hojas os empiezan a caer, os empiezan a poner amarillas. Hay veces que tú riegas la planta y te da la sensación de que la planta no remonta. Y resulta que la vuelves a regar pensando que la has regado poco y entonces te la cargas, pero es que lo que le faltaba, porque ya te digo que yo he tenido alocasias que no había manera y ha sido ponerlas en la ventana a recibir sol de mañana, se acabaron todos los problemas. Entonces, yo creo que efectivamente lo que dices, o sea, la planta te envía señales. El problema es lo que hablábamos antes, que la falta de luz es algo que se ve normalmente en el medio plazo, no lo manifiesta la planta de repente con una señal clara. Entonces, yo siempre que se puede, recomiendo darles toda la luz posible, incluso a las que no necesitan demasiada porque se adaptan. Pero siempre van a crecer mejor, siempre van a crecer más y normalmente el aspecto es otro. De hecho, el estar tan compactas y tan erguidas normalmente viene de, pues eso, de tener muy, muy buena luz. Sí. No, yo también, yo siempre digo, de hecho yo, sobre todo cuando he tenido muchas, cuando ya son más grandes no tanto, pero sobre todo cuando son pequeñas, Sí. todas en las ventanas, que no es lo que uno quiere, porque a lo mejor tú dices, buah, tengo este rinconcito, me quedaría una planta genial, pero oye, ahí pon una sansevieria si quieres, porque... Sí. Pero lo bueno es que tenemos plantas que realmente necesitan muy poca luz y que también te dan ese punto verde y decoran, ¿verdad? Justo. Y que si no crecen muchísimo, tampoco pasa nada. O sea, yo la tengo ahí que parece de plástico, como me dice mi hermano siempre que la ve, porque no crece, ¿vale? Pero la planta está perfectamente bien y me decora el sitio que quiero, pues que tiene menos luz, claro. Y los sitios premium de luz, pues los guardo para las plantas más complicadas. No, aparte, lo que decías de las alocasias tienes razón. Las alocasias pueden no parecerlo, pero les gusta mucho la luz. Mucho. Aparte de temperaturas un poco moderadas, que yo por eso aquí... Las alocasias, yo ahora mismo, a día de hoy, que estamos en noviembre, me compro una alocasia y le voy a tener perfecta todo el invierno. Va a llegar julio, aparte de que van a venir todos los ácaros que existen, que no sé por dónde entran, todos. Y si no se la cargan los ácaros, se va a empezar a poner fea. Lo bueno que tiene la alocasia es que, bueno, parece que se muere, pero luego al año siguiente te vuelve a salir. Algo también que hay que tener en cuenta respecto a la luz, Natalia, no sé si tú lo ves así, es la orientación. Sí, claro. De tu casa y de las ventanas, porque al final no es lo mismo sur que norte. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué recomiendas? Yo para mí la mejor orientación, yo además como soy arquitecta, es que soy una tarada del tema de las orientaciones y nosotros que nos mudamos a esta casa el año pasado, yo estaba como loca, porque mi anterior casa era un ático que, vale, tenía muy buena luz, hasta ahí bien, pero era orientación oeste. Entonces, en verano nos podíamos poner a 35 grados tranquilamente y el sol que le daba a las plantas era demasiado intenso. O sea, yo en verano me tocaba retranquearlas porque si no muchas se me quemaban. ¿Qué pasa en esta casa? Pues que tiene doble orientación, tiene la cocina y 2 habitaciones dan al este, que es sol de mañana, y luego el salón, digamos, que es suroeste, pero bueno, es un suroeste que, como, bueno, tenemos un toldo, entonces me permite frenar un poco el sol. Entonces, por mi experiencia, como el sol de mañana, es que no hay nada, porque en invierno les viene fenomenal y en verano, salvo que sea, que yo que sé, que aquí estemos en plena ola de calor, que igual hay 30 grados a las 11 de la mañana, pero que esos son pocos días, es que también lo agradecen. Entonces, es un sol directo que a mis plantas, por lo menos, igual, como dices tú, las tengo acostumbradas, pero es un sol directo que agradecen por la mañana porque es suficiente luz como para que estén contentas, pero no quema sus hojas ni es demasiado agresivo. Entonces, en general, las orquídeas, por ejemplo, las tengo ahí literalmente olvidadas y no paran de florecer porque yo creo que tienen justamente la luz que necesitan. Entonces, yo sé que la orientación, lógicamente, tu casa tiene la que tiene, no se puede elegir, pero si tienes varias estancias y puedes poner las plantas en la que esté a este, para mí eso es quitarte de muchos problemas, desde luego. Sí, yo la experiencia que he podido llegar a tener con las plantas que he tenido es que si les puede dar el sol, ya sea 2, 3, incluso 4 horitas por la mañana o al atardecer, eso es. La planta va a estar muchísimo mejor. Porque en casa da la sensación, o podemos tener la falsa sensación de que hay mucha luz. Eso es. Pero te digo una cosa, no hay luz. Yo tengo un ventanal, bueno, se ve. Un ventanal exagerado que, bueno, sí, da al norte, con lo cual, pero por más luz que haya, yo hay plantas que las tengo justo en esta zona de aquí, digamos, cerca del ventanal, y les falta luz. O sea, porque yo lo noto, es decir, que
que no tenemos la luz que creemos, que le dé un poquito el sol a una planta en un piso, una habitación que tiene al final una ventanita, o sea, tiene que tenerlo. Vaya, yo creo que es esencial. A mí por lo menos me ha dado muy buenos resultados. Incluso yo te diría que si, por ejemplo, tienes, claro, lo que dices, ¿no? En pleno verano, pues una ventana al norte, pues probablemente entre esa luz que la planta puede necesitar para vivir. Pero en invierno, olvídate, si puedes cogerla y llevártela, aunque sea de manera temporal, a un lugar donde le dé más luz, hazlo, porque puede venir por ahí que tengas la planta mal en invierno y tú estás buscando, ay, que el riego lo hago mal, le voy a buscar un fertilizante, ay, le voy a cambiar el sustrato, le voy a cambiar de maceta. No, no, no. Empieza por lo básico. ¿Hay luz? Total, total. Así es, así es. Yo al final, claro, porque luego viene el otro tema. ¿Cómo sabes si la luz que entra es suficiente o no para la planta, aparte de viendo a la planta? Pero de una manera más... ¿Hay alguna manera que podamos decir, oye, pues si haces esto y lo que sea, pues es que la planta tiene más o menos la luz que necesita? Yo siempre digo lo mismo, ya te digo que luego, porque hay veces que me dicen, dime qué luz necesitan todas las plantas. Eso es imposible, porque es que son muchas, o sea, no se puede generalizar. Pero yo, si pudiera elegir, si yo me pudiera hacer ahora mi casa pensando en las plantas, y para meter, te diría que ahí sí que sí, el 100%, yo tendría, pues por supuesto, algo acristalado, cuanto más cristal mejor, es decir, no una ventanuca, sino mucho cristal, orientado a mañana, y en todo caso con unos stores por si llega el verano alguna ola de calor y les da demasiado calor y tal. Pero para mí ese sería, o sea, con eso yo creo que tienes bien el 99% de las plantas, salvo que sean plantas que necesitan 10 horas de sol al día, que las hay. Pero omitiendo ese tipo de plantas, que no es el caso, creo que de las que hablamos de interior, tropicales, tal, esa luz de mañana, esas, como dices tú, 3 o 4 horas de sol directo, desde luego en invierno, 100% asegurado. Y en verano, como mucho, tamizado, si vemos que hace mucho calor, yo creo que con eso es que tienes felices de verdad, una gran, gran mayoría de plantas. Que no quiere decir que si no tienes sol, la planta no puedes tener plantas. Estamos hablando de que realmente no te preocupes si le da el sol. Estamos hablando de este factor. Si no lo tiene, oye, vas a tener una planta pues que probablemente no esté tan tupida, se estire un poquito más, pero vas a poder tener la mayoría de las plantas. Eso sí, que le entre la luz. Yo al final, el método que, así como muy manual, muy de estar por casa, para saber si puedo poner una planta o no, es cojo un libro con letra pequeña, me pongo al lado. Si yo puedo leerlo bien, vale, es que, bueno, más o menos ahí hay una cantidad de luz en la que yo creo que la planta podrá estar bien. Si quieres ser más... No, yo es que quiero saberlo de verdad, porque a lo mejor tú tienes mala vista o tú tienes muy buena vista, ¿me entiendes? Bueno, pues a ver, venden en Amazon, venden aparatos que se llama un luxómetro, que básicamente lo que mide es la intensidad, los lúmenes, digamos, la luz que llega, no mide el tipo, nada, pero bueno, en este caso no es necesario otra cosa. Y ahí más o menos tú puedes medir, ostras, aquí tengo mucha luz o aquí tengo más, menos, y así puedes tener una orientación. Como dices, sí que es cierto que cada planta puede estar cómoda en unas cantidades de luz concretas, pero que más o menos, a no ser que hablamos, pues eso, diferenciamos entre sansevieras y alocasias, más o menos, si una planta está bien en un lugar, estarán bien casi todas y no habrá problemas. Sí, yo utilizo, relacionado con el luxómetro que me comentabas, de hecho hablo de él en el curso porque la gente me lo preguntaba mucho. Yo utilizo una aplicación de móvil que es gratuita y que es como para fotógrafos en realidad. También. No, lo que pasa es que siempre estas cosas las cojo con pinzas porque, claro, si yo doy una cifra, había gente que ya me escribía, ay, es que yo no llego a esa cifra. Claro, esto era mi tipo anterior que tenía luz más de la que quería yo en realidad. Y yo para mí es un poco, realmente el uso interesante es el que dices tú. O sea, yo estoy dentro de mi casa, la que tenga. Y dentro de mi casa yo veo, gracias a la herramienta que sea, en qué sitios hay más luz, porque aunque parezca evidente para el ojo humano, no lo es. Entonces, gracias a la herramienta, oye, pues resulta que aquí tengo más luz que cerca de esa ventana que pensaba yo que tenía más, pero no la tengo. Para eso, genial. Pero, o sea, sin que no sé cómo decirte, sin que nos encorsete demasiado con la luz, por ejemplo, que tú puedas tener en tu casa con ese ventanal maravilloso, porque igual yo nunca llego a tener esa luz. Bueno, pues no pasa nada porque puedo tener algunas plantas, lo que pasa es que tengo que ver de mi casa cuál es la mejor ubicación. Igualmente, como dices, no hay una ciencia exacta, es decir, yo te puedo decir a lo mejor que entre este rango es lo óptimo para esta planta, pero si tú llegas y no tienes ese rango, a ver, no pasa nada, prueba, porque a lo mejor
realmente tampoco o sea, cuando tú buscas información, normalmente los rangos que hay en este sentido son muy de para que una planta esté perfecta. Vale, pero que esté perfecta es una cosa Eso es. y que viva y esté bien es otra. Entonces, al final, lo que tú dices, cogerlo un poco con pinza, como una referencia para tú Eso tener una orientación, porque es increíble cómo acercarte 2 palmos a una ventana te cambia. cambia la cantidad de luz que cambia. Y tú puedes Es decir, bueno, exponencial. Sí, sí, ¿qué sí, sí. más da aquí que aquí? No, no, olvídate, es el doble. Es el doble. Y tú Eso, imagínate el doble, ¿sabes? Entonces, eso es. está muy bien que plantees esto en el curso porque si tienes una o dos plantas igual no, pero como tú dices, si quieres tener una selva en casa, tener estas referencias sobre todo te van a servir porque a mí me pasa, ¿no? Yo cuando tengo un problema con una planta empiezo a descartar cosas. A ver, ¿tiene la luz adecuada? Sí, vale, pero la tiene de verdad, ¿no? Pues igual necesito una herramienta para saber, vale, sí la tiene, más o menos. Estoy regándola bien tal y yo voy descartando. Entonces, claro, si el tema de la luz es un tema que puede resultar un poco confuso porque es muy yo creo que hay luz, ¿no? Bueno, igual alguna herramienta de estas o lo del libro, pues te va a ayudar a que digas, no, por esto no es. Y no Eso es. cometas errores de decir, bueno, pues la cambio de sitio y cosas así. Vale, Natalia, ahora me gustaría hablar de tu faceta de influencer de plantas. Todos tenemos una vida y hay 1000 cosas por hacer. Bueno, tendrás muchísimas cosas por hacer y aparte tienes el tema de tus redes sociales. Sí. Me gustaría que me explicaras cómo es tu día a día, porque he visto que eres muy constante, que siempre estás ahí, cada día publicas contenido de una manera, incluso contenido pues que tampoco es un contenido de pam pam, es decir, hago una foto y la subo y ya está, que es un contenido pues editado, que lleva su tiempo y también pues al final cuando publicas tantos contenidos también buscar el tema, mirar a ver qué puede querer tu audiencia, ¿no? Y todo esto lo haces muy bien, entonces me interesa saber cómo lo haces y cómo te organizas y bueno, un poquito todo. Oh, pues muchas gracias, lo primero, muy de verdad. A ver, el tema de Instagram, para mí, ahora lo voy asentando, pero te soy completamente sincera, he tenido muchos altibajos, aunque igual no nos hayan mostrado de puertas para afuera, porque claro, yo cuando empecé con esto lo empecé como hobby. Yo ya trabajaba en comunicación digital, pero en otras cosas que eran mi trabajo. Y esto para mí era como una especie de banco de pruebas, entre comillas, y por otro lado, bueno, pues para ir contando lo que yo aprendía sobre plantas. Claro, esto te hablo de 2017, cuando se publicaban fotos y ya está, y cuando había unos stories, pero bueno, que había stories cuando había, ¿vale? Entonces, en ese momento era más o menos llevable con un trabajo sin dejarte la vida personal en el camino. Pero claro, todo esto se ha ido haciendo más complejo, se ha ido haciendo más demandante de tiempo, los reels, ahora hay que ser guionista, productor, editor, de todo, o sea, digamos que tenemos que reunir una cantidad de skills para una misma persona que parece fácil cuando lo ves hecho, pero que cuando hay que hacerlo es un trabajo. Y entonces me ha costado mucho, digamos, dar con una forma de trabajo que a mí me valga para no quemarme. Eso es lo que a mí más me pesa, porque yo ha habido muchas veces que he ido mes a mes y más o menos bien, pero siempre llega un momento que digo, se acabó, o sea, no puedo más, no, la cabeza no me funciona. Entonces, ahora mismo, claro, yo tengo mi trabajo, que gracias a Dios, pues he vuelto a ser freelance, porque durante unos meses no lo fui y ya he confirmado que no me funciona esa fórmula. Entonces soy freelance, lo cual me permite organizarme más o menos como quiero. No quiere decir que no trabaje horas infinitas, pero sí tengo flexibilidad. Entonces lo que intento hacer es dedicar unas horas a la semana, que suelen ser un par de mañanas, a grabar, solamente a grabar. Vengo a mi casa y grabo, pues no sé, imagínate 4 o 8 vídeos, los que me dé tiempo, entre una o dos mañanas. Y luego el resto de la semana, en huequitos que tengo por las tardes, sobre todo de trabajo, me voy poniendo a editar y me voy poniendo a programar vídeos. Entonces, digamos que esa es la parte un poco más de post y de reels. Y luego los stories, pues voy literalmente a lo que me va surgiendo en el día. Literalmente. Yo es que, pues no sé cómo lo haces, porque yo me pongo a hacer un reel, a hacer cualquier contenido y a mí me pasan 2 horas. O sea, literalmente 2 horas y le estoy dando vueltas. O sea, yo aún no he logrado llegar a ese punto de organización y de sintetizar y de ir rápido del que me hablas. Es que, para mí aún, de momento, sí que es verdad que yo no tampoco lo tengo como una prioridad porque al final tenemos otras cosas y es como, bueno, ahora tengo un hueco y claro,
vienes de otras cosas, te tienes que centrarte, porque es lo que dices. Ha llegado un momento de especialización que no es hacer una foto. Tienes que buscar la música, pero no cualquier música, tienes que mirar la que puede gustar, tienes que ángulos, edición, de alguna manera, si quieres contar una historia. O sea, es que parece una tontería porque parece como una red social en la que dices, bueno, es que aquí subes fotos y vídeos chorra, ¿no? Como aquí que dice de plantas y dices, bueno, no, pero sí, pero no es así. O sea, sí, pero eso no quita que no tenga un trabajo detrás Total. bastante grande. Y luego la parte de, por ejemplo, no sé si contestas a los mensajes, porque la gente no solo te comenta las publicaciones, sino que también te envían mensajes por privado, digamos, te comentan las stories, todo esto, ¿cómo lo llevas? Pues mira, para mí es la parte más entretenida, en realidad. O sea, yo a los comentarios de los posts intento contestar a todos, igual tardo un día o igual lo hago a la media hora, pero más o menos me saco mis huecos, ¿no? El contestar a privados, claro, ¿qué pasa? Pues que depende de lo que publique en stories, hay veces que me vienen aluviones de, no sé, 300, 400 privados. Entonces, lógicamente, es que es inviable. Esa es completamente inviable. Entonces, lo que intento es, pues, contestar a los que puedo. Sí, la gente, yo creo que es, por lo menos dentro de mi comunidad, que son maravillosos, entienden que no siempre se puede contestar a todo. Y luego hay veces que me hacen consultas, que me hace gracia porque el 90% de las consultas probablemente ya están contestadas en mi perfil varias veces. Lo que pasa que, claro, hay mucha gente pues que no se detiene a mirar las publicaciones. Entonces ahí pues intento, si me da tiempo, oye, pues mira, yo qué sé, que quiero plantas para que no se muera mi gato. No te preocupes, que te paso aquí 3 links de 3 publicaciones que te pueden dar ideas. Ya lo tengo publicado, ¿no? Entonces, bueno, yo al principio sí que me daba tiempo a contestar a todo el mundo. Ahora, yo digamos que al principio tenía como mucha, digamos, mal de conciencia. Ahora ya me lo he quitado, pero porque es que sería, o sea, me tendría que dedicar full time a esto y esto no da para vivir. Entonces, no me lo puedo permitir, es imposible. Bueno, pues entonces, por lo que veo, lo llevas muy bien. Por lo menos en comparación conmigo, y yo no tengo ni nada que ver con los seguidores que tú tienes. Pues muy bien, muy bien. Te felicito porque, ya te digo, yo lo intento, ¿eh? Y lo que dices, que muchas veces es como que te estresas, que dices, oye, mira, tienes que organizarte de alguna manera y hacerlo así. Y bueno, pues nada, para nada parece que le dediques solo una mañana o 2 mañanas, para nada, ¿eh? Yo viendo tu contenido era como, estás todo el día haciendo esto, literalmente. No, o sea, no desconecto nunca. O sea, todos los días estoy haciendo algo de tal, o editando, o lo que sea, o contestando o subiendo stories. Pero sí que he intentado, porque me pasaba lo que a ti, es que no te puedo entender más, he intentado buscarme una fórmula que a mí me valga para no estar, porque yo tenía la sensación de estar todo el día, a todas horas, haciendo cosas. Ahora, todos los días hago un poquito, pero no estoy todos los días a todas horas. O sea, eso es un poco el tema. Muy bien. Natalia, has publicado un libro. Sí. Con un título un tanto polémico porque es contradictorio, del que ya hemos hablado un poquito antes, que se titula Las plantas de interior no existen. Es decir, nunca vayas a una tienda y digas quiero una planta de interior porque no existe. Háblame un poquito del libro. Pues el libro realmente lo escribí antes que el curso y lo concebí un poco con el mismo objetivo, ¿no? Con el objetivo de que le pueda servir a gente desde principiante hasta gente que ya tenga un nivel y quiera profundizar de alguna manera. Y digamos que de alguna manera mi obsesión, y de ahí un poco el título también, aparte de otras reflexiones que me salieron escribiendo el libro, es que le pueda servir para cuidar una planta tanto a alguien que esté en Madrid, como a alguien que esté en Barcelona, como a alguien que viva en Bogotá. ¿Y por qué? Pues porque yo realmente cuando empecé a cuidar plantas, uno de los problemas que yo me encontré es que veía unas pautas en internet, es que a mí, es que no me servían de absolutamente lo contrario. O sea, claro, yo pensaba que era yo la que mataba las plantas, pero el problema no era yo, el problema era, esto me he dado cuenta con el tiempo, el problema era que, pues lo que decimos, no, esta es una planta de interior, el ejemplo concreto de las alocasias, es una planta de interior que no le puede dar el sol. Bueno, aléjala de la ventana porque se quema fácilmente. Tal, claro, yo todas escondiditas. Bueno, perdona, de hecho, muchas plantas de estas que compras, que vienen con un pequeño cartelito donde hay pone lo típico, temperatura, luz y riego. Pero, Y el sol tachado.
tachado. Pero tachado, ¿qué tú piensas? La pongo debajo de la cama. Claro. O dentro del armario, o sea, lo que sea, pero que no les dé el sol, pero ni de rebote, o sea, nada, nada. Luego te dicen cosas del estilo, no, riego moderado. Y claro, para mí traducir esto es como lo de que dices de los cartelitos de una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, que son 2 gotitas, o sea, Sí. o el sustrato nunca debe quedarse húmedo. Claro, es que yo me cargaba a tantas plantas. Hasta que de repente dije, mira, como un par se me dieron bien, sonó la flauta, dije, a partir de ahora voy a empezar yo a hacer lo que a mí me dé la gana, un poco por intuición, y voy a empezar a experimentar. Eso sí que me gusta mucho, ir haciendo pruebas de cosas, aunque me cargue la planta por el camino, pero yo, digamos que es mi forma de aprender. Entonces, claro, me di cuenta, pues empecé a plantar plantas en macetas de barro. ¿Qué pasa en Madrid? Que todo lo que plantas en barro tienes que estar regándolo aproximadamente cada 5 minutos, porque es que se seca a la velocidad del rayo. Entonces dije, vale, entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me das una pauta, nunca va a ser la misma para una calatea plantada en plástico que plantada en barro. Y si eso no me aplica a mí, imagínate a una persona que vive en Barcelona con una humedad relativa mucho más alta. Y no es lo mismo una planta que viene súper enraizada, que casi todo el sustrato, o casi todo la parte de la maceta es raíz, que una planta que no. Eso es. Es que te vuelves, como dices, es que te vuelves loco. Loco. Claro. Sí, es así. Entonces a mí, por eso yo quise hacer el libro. O sea, obviamente das pautas porque sí, porque de alguna, o sea, yo parto de, o sea, digamos, yo lo cuento desde mi experiencia. Yo cuento cómo yo entiendo el riego y cómo yo decido cómo regar las plantas en función de cómo me vienen. Y lo mismo con el riego, con la luz, con la ubicación, con los trasplantes. Entonces, obviamente lo cuento desde mi experiencia, pero ya te digo, intentando dar unas pautas para empezar claras, es decir, no hablo de riego moderado, y para seguir, pues que le puedan servir a una persona que esté al otro lado del charco, en una ciudad que no tiene nada que ver su clima con el de Madrid y que las pueda adaptar a lo que esa persona tiene, porque al final cada experiencia es un mundo. Entonces, creo que es importante no dar como muchos dogmas en el cuidado de las plantas, porque las plantas se adaptan al sitio al que están, incluso les acaba cambiando un poco, les puede acabar cambiando el comportamiento, sobre todo a las que son más susceptibles de adaptarse. Te cambia la maceta, te cambia lo que dices tú, cuánto sustrato hay en la maceta, qué tipo de sustrato, la humedad relativa, la temperatura del momento del cuidado. Hay tantos factores que yo me siento incapacitada. Muchísima gente siempre me dice, no, es que nunca me dices cada cuántos días tengo que regar esta planta. Digo, si yo te digo eso, te la cargas. Y si no te la cargas hoy, te la cargas dentro de 2 meses. Para una persona que diga, mira, yo quiero iniciarme, quiero aprender, pero bueno, no tengo para comprarte el libro y el curso. ¿Por cuál le recomendarías empezar? Pues es una buena pregunta. A ver, los contenidos son parecidos. La diferencia es que el curso es más audiovisual, porque todo es en vídeo y, por ejemplo, los vídeos de trasplantes y tal, pues, o de cómo utilizar el jabón potásico para algunas plagas, eso se ve audiovisual, ¿vale? Entonces hay gente que lo prefiere así porque dice que cosas como los trasplantes necesitan verlas. ¿Qué pasa? Que luego hay otras personas, porque me lo he encontrado, que prefieren el formato libro porque dicen que les resulta muy cómodo tenerlo en la estantería y para cualquier cosa, pues hacer oye, ¿qué contaba de esto? Y rápidamente consultarlo. También es verdad que el libro, o sea, el curso no es muy caro, pero el libro es más económico, evidentemente. Entonces, o sea, digamos que para mí el libro tiene un formato muy ya te digo, de consulta para poder leértelo, te lo puedes leer en el orden que quieras o solo ir a los capítulos que necesitas y consultarlo siempre que quieras. El curso es más completo, en ese sentido es audiovisual y es mucho más, yo creo que se aprenden otro tipo de cosas, pero claro, consultar un vídeo hasta llegar al punto que recordabas que tenías que volver a ver, pues es más rápido. Vale. Muy bien, Natalia. Vamos a pasar a otro tema. En tu aventura desde 2017 que empezaste con el mundo de las plantas, han pasado cosas. Sí. Entre ellas, has sido madre. Sí. Entiendo que esto ha podido ser un factor limitante para tus plantas. Es decir, que no solo la luz, la temperatura, la humedad, ser madre también puede ser un problema para tus plantas. ¿Cómo has vivido toda esta experiencia? Pues ahora mejor, pero lo ha llevado regular. Porque es verdad que se nos juntó todo, hay cosas en la vida que tampoco se pueden calcular, pero yo di a luz un 20 de julio y el día 22 nos mudábamos de casa. Entonces, y fue en julio, en el verano más caluroso que se recuerda en Madrid en los últimos 40 años. O sea, ese es el titular, ¿vale? Entonces,
yo que hubiera hecho feliz la mudanza de todas mis plantas y que hablé con el de las mudanzas y le dije, oye, esta, por favor, mi monstera Tai, que como se me muera, se me va la vida con ella, una serie de cosas. Los de las mudanzas, claro, yo estaba en el hospital, o sea, yo no podía hacer nada. Los de las mudanzas hicieron lo que pudieron con las plantas, no lo hicieron mal del todo, bueno, con la mala suerte de que cuando nos mudaron aquí, claro, yo estaba todavía en el hospital, aquí no había electricidad en esta casa y entonces las persianas que eran eléctricas estaban bajadas. Entonces las plantas estuvieron a 40 grados, 4 días, sin luz y ventilación, metidas en el salón, todas unas al lado de otras. Claro, cuando volví, que encima volví después de una cesárea, como, o sea, obviamente lo último que tienes es ni fuerzas para ponerte a ordenar las plantas, la mitad estaban completamente negras, o sea, negras muertas. La otra mitad llenas de cochinilla, que claro, como todas las plantas encima estaban juntas, la cochinilla se había ido pasando de unas a otras. Y yo cuando llegué tenía al bebé recién nacido, la casa patas arriba y todas las plantas, pues eso, era un cementerio. Era un cementerio. Todas mis plantas que yo llevaba cuidando años. Entonces, claro, partir de una situación tan adversa, que todo lo que ha venido después, pues más o menos lo he ido llevando mejor, porque a partir de ahí saqué fuerzas, pues bueno, también me ayudaron mucho mis padres y mi marido y tal, para organizar todo lo de las plantas y sin que estuviera bonito, pero por lo menos quitar la cochinilla, quitar las que estuvieran muertas y quedarme con lo mínimo, entre comillas. Y a partir de ahí me lo tomé como, o sea, decidí que tenía que tomármelo con más calma. O sea, es decir, está bien, me encantan las plantas, quería en ese momento hacer un pedido de 20.000 plantas porque no hay cosa que me haga más feliz, pero me di cuenta de que no tenía tiempo para todo. O sea, al final el niño era muy demandante cuando era tan bebé, pues porque son muchas horas. Luego el niño va creciendo, va gateando y de repente todos son peligros. Pues aquí abajo tengo unas herramientas de plantas y el niño ya las voy a tener que quitar porque ya puede acceder y te coge una pala como te coge una tijera. Entonces, digamos que es todo. Antes las plantas eran las reinas de la casa y los huecos buenos iban para ellas. Ahora tengo que reservar los huecos no peligrosos para ellas con las limitaciones que eso te da y luego tengo mucho menos tiempo para cuidarlas. Entonces yo ahora intento priorizar plantas que no me dan mucha verga, porque es que no. O por ejemplo plantas, aquí tengo una detrás, que justo cuando me he sentado digo, la tengo que regar. Pues una monstera dansónica al final se pone así un poco mustia cuando necesita riego, yo necesito plantas de esas, porque yo ahora no puedo estar como antes todos los fines de semana dedicándome horas a ellas y ahora te voy a limpiarla. No, o sea, yo ahora necesito una que me diga, estoy aquí, necesito riego y bueno, y voy pues más o menos como puedo, adaptándome. Me comentabas antes que aún no anda, de momento gatea. Pues prepárate. Bueno, yo tengo una que tiene 2 años y medio. El año pasado, en Navidad, nosotros siempre decoramos la casa. El árbol, 1000 cosas. Pues nuestro árbol de Navidad estaba decorado de 1 metro hacia arriba. O sea, es imposible con un bebé tan pequeño, te lo coge todo, lo tira todo por ahí, las plantas, coge las hojas, o sea, es un desastre. Yo, como tú dices, ahora tengo muchísimas menos plantas, las justas, porque lo que al final he decidido es, bueno, la planta está ahí, si va y le arranca una hoja, pues bueno, como si está en la selva y le pasa un elefante por encima, pues bueno, pues ya se repondrá. Y al final tienes que llevarlo de esa manera. Sí, tienes que llevarlo. Yo al principio pensaba que lo iba a pasar peor y luego, como les pasa a las plantas, pues nos acabamos adaptando a la circunstancia. Exacto, y ya está. Ya no eres tú sola y al final tienes que decir, oye, mira, pues es lo que hay. Como con muchas otras cosas. Como con muchas otras cosas. Natalia, bueno, supongo que a lo mejor ya lo hemos hablado un poco antes, pero el hecho de tener tantas plantas, ¿en algún momento no te ha causado algún tipo de crisis existencial? Porque a mí me pasa constantemente. Yo cada año tengo alguna crisis en la que digo, mira, ya no tengo ninguna planta más. Es que no puedo. Es que acabo de llegar de trabajar y ahora me encuentro con que tengo el problema este de una plaga, o me encuentro que tenía que haberla regado, me encuentro que se me está poniendo mal y no sé por qué, y al final es como que no puedes. ¿A ti también te pasa esto o a ti no? No, a mí me pasa al 100% y me pasaba más en la otra casa además que la otra casa era mucho más pequeña y yo creo que tenía más plantas que ahora. Y tenía momentos de decir, es que me está entrando como una especie de agobio de tener tanta, o sea, necesito la casa vacía, una planta como mucho, y lo que dices tú, y no llegar a casa y tener un disgustazo, porque además es que yo al principio me lo tomaba como que se me iba la vida en el disgusto de repente ver unos ácaros o ver, no sé, una planta que se me estaba muriendo y no sabía por qué. Entonces,
o sea, digamos que esas crisis las he ido teniendo. Desde que tengo al niño, es verdad que también me he vuelto mucho más práctica. Entonces, ya compro menos plantas, porque, o sea, tengo una capacidad, antes era, me da igual, no me caben, pero ahora no, ahora me da un poco igual, pero no me da tan igual, o sea, intento, o que sean más pequeñas, o si no tengo claro dónde ponerla o no me cabe, no la compro. Y luego también intento ser, ya te digo, más práctica. Oye, que veo una planta plagada de cochinilla, pero plagada hasta aquí, pues chico, la tiro. O sea, quiero decir, obviamente si es un poquito, si tal, pues igual corto la hoja que está infestada o igual la trato y tal. Pero ya no es como antes, que era una lucha y un tormento. Ahora intento ser práctica, tengo el tiempo que tengo y el espacio que tengo. Y a partir de ahí, pues quiero convivir con las plantas, pero no quiero, digamos, que se conviertan en un vía crucis. Vaya. Está claro, está claro. Natalia, si solo pudieras tener una planta, pero no una planta de solo puedo tener una planta, no, para el resto de tu vida. Vas a elegir una y esa te vas a quedar. Es así. ¿Cuál sería? Qué pregunta tan complicadísima, ¿eh? Creo, o sea, y aquí pasa por fases, es que cada vez, o sea, dependiendo de la vida, ¿no? O sea, yo mi planta reina o la que siempre, digamos que una de las que me enganchó al mundo de las plantas es la Calathea orbifolia, o sea, digamos que esa planta me parece fascinante y cuanto más grande más me alucina. Luego la Pilea también me enamoró, el Caladium, o sea, con todos sus colores también me fascinó, pero creo que si me tuviera que quedar una, después de muchos años de brear con ellas, yo creo que sería la Monstera deliciosa. Fíjate. Es un poco la reina. Sí. Has hablado... Dime. No, te iba a decir en formato, es que estoy viendo la mía, la pobre en Madrid, pues está como puede con alguna fenestración y tal. Yo hablo de las que se ven, por ejemplo, en Barcelona, en los patios y tal, hablo de esas. O sea, esas me parecen, además es que luego son tan agradecidas y tan fáciles en realidad, que es que creo que para mí son, como decías tú, la reina. Es el titular. Has comentado la Calathea orbifolia. Sí. Yo tengo un poco un amor-odio, porque las tengo bien, pero siempre llega un punto en el que las hojas se empiezan a resecar. Sí. ¿Qué consejo darías? O sea, ¿crees que es por la humedad? No. Puede ser por la humedad, porque yo sí que tengo niveles muy bajos de humedad, pero ya te digo, es como que no le gusta. Eso que dices, no le gusta. Hay algo que no le gusta y no sé qué es. Yo la Calathea, fíjate, la orbifolia, o sea, evidentemente es una planta que cualquier error se paga caro porque algo va a asomar por ahí. Pero cuanto menos caso la hago últimamente, mucho mejor me va. Es decir, yo ya no la pulverizo y aquí humedad, cero pelotero. Yo no tengo ni una sola punta marrón, por ahora por lo menos. Intento regarla con agua reposada, eso sí, tibia, tal, pero bueno, que eso tampoco estoy contando nada muy nuevo. Intento ducharla de vez en cuando, eso sí, para que se moje bien y se refresque un poco. Y la tengo en un sitio con buena luz indirecta. Y te digo, cuando tuve la primera, que eran todo cuidados, no paraba de mirarla, estaba todo el día encima, me iba fatal. Y ahora que paso de ella, porque no tengo tiempo material, está estupenda. Yo las calateas las veo como plantas delicadas. Sí, no sé. Sí. Porque es lo que tú dices. Parece que le haces de todo y no está bien. Y no haces nada y está bien. Entonces no sabes qué es y te vuelves loco. Y Pero cogen bueno, con facilidad, sí, son tremendas. Natalia, vamos ya hacia la última pregunta. La última pregunta son varias preguntas. Vale. Te voy a plantear dos opciones, contestas una. Vale. ¿Plástico o terracota? O sea, para plantar la planta, dices. Para tus plantas, ¿con qué te quedas? Para las mías, plástico. Luego por fuera, terracota, pero plástico. ¿Planta grande o planta pequeña? Para mí, planta pequeña. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Primavera u otoño? Primavera. ¿Café o té? Café. ¿Coca-Cola o Pepsi? Aquí voy a ser una nini, pero es que no me gusta la Coca-Cola. Creo que soy la única persona en la historia que no me gusta ni la Coca-Cola ni el Pepsi, porque me saben igual, claro. Así No que, pasa nada. Aquarius, por decirte algo. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Un vino o una cerveza? Un vino. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Perro o gato?
Perro. Natalia, ha sido un placer charlar contigo y que hayas estado aquí. Espero que lo podamos repetir en alguna otra ocasión. Cuando quieras. Y encantado de haberte podido conocer un poquito más. Encantadísima, ha sido un placer, Moy, y nada, a ver si la siguiente nos podemos ver en Barcelona. Muy bien, venga. Vale, Hasta luego. gracias.